Muy buenas noches, estimado docente. Recibo un cordial saludo del estudiante Ariana Nayar Osorio. Soy estudiante del sexto semestre del paralelo C2 de la carrera de Derecho en línea. En esta ocasión me ha tocado exponer acerca de el Estado. Y vamos a empezar entonces con la charla. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales ya establecidos. El Estado se encarga y se ejerce de una manera singular, cumpliendo las funciones variadas y amplias que le toca ejercer a favor del pueblo, como esto sería en el ejercicio de la defensa, en la integridad territorial de la nación, así como el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país con otros países, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación, la salud, entre otros ámbitos y otros campos. Entonces, ¿qué podríamos decir? En conclusión, podríamos decir que el Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación. Y este gobierno se transforma en soberano por ese elemento principal que debe tener un Estado, que es el poder del Estado, que es una acción organizada en el interior y en el exterior. Y este poder también se convierte en la soberanía, que es el poder de la ordenación territorial exclusiva y suprema del Estado. En este concepto y en este ámbito podríamos establecer que el poder puede ser aplicado de una forma por medio de la persuasión hacia el pueblo, que quiere decir cuando sus líderes o quienes lo están dirigiendo influyen en la decisión de las personas, o en la manipulación como una forma de poder, que es cuando quien está gobernando pretende influir o lo hace a través de los argumentos, del convencimiento hacia la población. También podemos decir que el Estado tiene el poder coercitivo, o sea, de aplicar sus formas o sus leyes por medio de ejercer la fuerza hacia la población. Tenemos diferentes tipos de estados, diferentes ideas de juristas, de historiadores, de filósofos, de teólogos, que siempre han tratado de embarcar en una denominada terminología lo que constituye un Estado. En este sentido podríamos hablar que la definición más parecida al Estado fue la citada por el pensador Hegel, que definió el Estado como una unidad de dominación independiente tanto en el exterior como en el interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propio y que es claramente delimitado dentro del personal de su territorio. También tenemos al pensador Karl Marx, que es un filósofo o un pensador de ideología socialista o comunista, se podría decir, porque la forma de ver del Estado que él tiene es de que el Estado es un instrumento de servicio para la burguesía, más no para el pueblo. El Estado propensa a que la burguesía explote a la clase trabajadora según la idea de Marx. En este sentido, él considera que el Estado es un Estado clasista, que se divide y se diferencia por clases. El Estado es quien permite que se reproduzca la dominación, protegiendo a las clases o al sistema capitalista, según la idea de Marx. También tenemos o podemos implementar también la idea de Cicerón. Cicerón, un filósofo, un pensador de la antigüedad, que él veía al Estado o él idealizaba la forma de Estado, la forma de la res pública romana, que él decía que era la mejor forma de Estado porque esta no era una sola persona, un solo legislador el que tomaba las decisiones por encima del pueblo, sino que eran personas pensantes, personas con muchas ideas positivas para la población, y que esas ideas se iban fomentando periódicamente a medida que pasaban los siglos y venían nuevas generaciones. Tenemos también la idea del teólogo de San Agustín, que él en cambio pensaba que la forma del Estado de actuar con las personas es la esencia misma, la raíz de la persona como tal, como la naturaleza del ser humano. Esa era la mejor forma de que un Estado se exprese con su sociedad, que estaba encargado de velar por las cosas temporales y el bienestar de la sociedad. Haciendo una pequeña analogía de la historia, podemos decir
que en la edad antigua se consideraba al derecho, se consideraba al Estado, más o menos aproximadamente desde el siglo IV, V, que no existía un Estado como tal, denominado como tal. Eran ciudades-Estado, eran agrupaciones de personas que se unían y se aglomeraban para formar imperios, ciudades-estados, reinos. Entonces eran solo grupos de personas, no se lo denominaba de esa forma como tal, como Estado, ¿no? El caso más particular es el del Imperio Romano, que fue el que abarcó la mayor cantidad de población o de pueblos en los tiempos, en la parte del Mediterráneo, ¿no? Allí se predominaba principalmente la religión, el politeísmo, principalmente también se puede decir que en ese periodo de tiempo era donde se empezaron a escribir las leyes escritas, y también podemos decir que se convivía de diferentes formas, de diferentes estados o ciudades-estados, ¿no? En la Edad Media, en cambio, el tiempo fue pasando y la sociedad fue evolucionando. Entonces apareció el feudalismo como un sistema de organización política, social y económica predominante en la Edad Media. Con el feudalismo se creó un sistema que permitió el equilibrio entre la realeza y la nobleza, y empezaron hasta cierto punto se puede decir, a repartirse los territorios para que cada uno gobierne en la parte que le correspondía. Pero esto al mismo tiempo también debilitaba, como quiera, el poder del feudalismo, o sea, el poder en sí de los reyes de ese tiempo. Pasados esos años vino la Edad Moderna que nos referimos a partir del siglo XV, XVI, donde tras la debacle del feudalismo viene la Edad Moderna, donde los reyes aprovecharon las crisis que habían para esos periodos de tiempo, y entonces ellos volvieron a tomar el poder y se volvió a crear una especie de dinastías, que todo fue evolucionando en el Renacimiento, y poco a poco nuevamente los reyes empezaron a gobernar y a decidir los mecanismos de gobierno y el ejercicio del poder. Esto es más o menos el análisis que se puede hacer para las primeras partes de lo que se considera Estado. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Montero Steve. Me presento, soy Ronnie Javier Llanos Imbaya, estudiante del sexto semestre paralelo C2 de la carrera de Derecho. Mi tema a exponer son los tipos de Estado y las obligaciones del mismo. Como tipos de Estados tenemos el Estado absolutista. Un Estado es una entidad política e independiente formada por su pueblo. Un Estado es una institución que regula la vida social. Una palabra con muchos significados, también se refiere a un país independiente y reconocido internacionalmente, así su gobierno y sus autoridades. El Estado liberal. La nación no debe interferir mucho en la sociedad civil. En otras palabras, significa hablar de economía. Para distribuir productos invisibles es necesario proteger los activos y permitir que el mercado se desarrolle libremente. El Estado democrático. Una nación donde todos los ciudadanos tengan una voluntad común y disfruten de total libertad. Ambas se basan en contratos y en la religión. Eran religiones civiles sin dogma y unían a los individuos como ciudadanos en la tierra y no en el cielo. El Estado ético. La nación es el mayor logro de la humanidad, integrando los avances históricos en derecho, moralidad y ética personal, abrazando así los valores más elevados de la humanidad, expresados en arte, la religión y la filosofía. Las obligaciones. Las obligaciones de los derechos humanos se dividen en diferentes categorías que describen la responsabilidad del Estado para abordar las violaciones de los derechos humanos y salvar la protección de estos derechos. Estas obligaciones surgen para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El Estado tiene el deber de prevenir de manera proactiva cualquier posible violación. Esto puede requerir acciones legislativas o políticas. Y la prevención de tales violaciones puede implicar diversas acciones,
e inacciones. Las investigaciones efectivas sobre las violaciones de derechos humanos son responsabilidad del Estado y deben realizarse con diligencia. La identificación y la sanción de los infractores es el propósito de dichas investigaciones, que deben realizarse de manera transparente. Las sanciones deben ser aplicadas por una autoridad competente y en cumplimiento de las normas del debido proceso. Esto garantiza que los perpetradores rindan cuentas por sus acciones. Cuando se producen violaciones de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de proporcionar reparación a las víctimas. La compensación puede ser material o moral, incluyendo medidas como restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. El objetivo es ayudar a la víctima a volver a una vida normal en la medida de lo posible y en prevenir futuras violaciones. La restitución se trata de recrear la situación que habría existido si no se hubiera producido el incumplimiento, deshaciendo la conducta ilícita. La indemnización busca compensar económicamente los perjuicios sufridos por la víctima, como daño físico o mental, pérdida de oportunidades y otros perjuicios económicos. La rehabilitación comprende medidas para reducir el sufrimiento físico y el psicológico de la víctima, incluyendo servicios de atención médica y psicológica. En nuestra Carta Magna, en el artículo 3, que establece los deberes primordiales del Estado, en el que tácitamente dice: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y del ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Bueno, abogado, a continuación, mi compañero. Muy buenas noches, estimado docente, doctor Steven Montero. Mi nombre es Cintia Natalie Quiroga Salas. Soy estudiante del sexto semestre paralelo C2 de la carrera de Derecho del grupo número 3. Yo voy a continuar hablando sobre los elementos y las funciones del Estado. Como primer punto tenemos las funciones del Estado, que son actividades realizadas por los órganos del Estado en el ejercicio del poder público. Entre ellas tenemos 5 funciones del Estado, las cuales son la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral. Como primer punto tenemos la función ejecutiva, que es la encargada de administrar el Estado. Está representada por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros y otros órganos necesarios para administrar esta función. Como segundo punto, tenemos la función legislativa. La función legislativa es la encargada de elaborar, crear, interpretar o derogar la ley. Está ejercida por la Asamblea Nacional. Su sede está en la ciudad de Quito. Como tercer punto, tenemos la función judicial. La función judicial es la encargada de enjuiciar y administrar la justicia del país. Dentro de ella tenemos a la Corte Nacional de Justicia, también tenemos al Tribunal y a los juzgados. Como cuarto, mantenemos a la función de transparencia y control social.
Esta es la encargada de supervisar y promover la gestión de las organizaciones y personas del sector tanto público como privados que prestan servicios públicos. Como quinto punto tenemos la función electoral. La función electoral es la que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que son ejercidos o expresados a través de un sufragio. Como segundo punto tenemos los elementos del Estado. Sabemos que para que el Estado tenga sus elementos debe contar con características. Entonces, el Estado se caracteriza por tener un pueblo, un territorio, un gobierno y una soberanía. Cuando hablamos del pueblo, el pueblo es el que hace referencia a los habitantes que se encuentran dentro del territorio de un país. En virtud, puede ser de una cultura, puede ser de una religión o de cualquier elemento similar. Eso asemeja a ser un pueblo. Cuando hablamos de un territorio menciona a la superficie geográfica del país o de un estado, en referencia al agua, al mar y al cielo. Cuando esta se encuentra dentro del mismo y el cual es el Estado la cual administra. Cuando hablamos por su parte del gobierno, el gobierno son los órganos políticos encargados de administrar y dirigir el Estado. Y por último tenemos la soberanía. La soberanía es la que refiere al ejercicio de la autoridad dentro del territorio ecuatoriano. Esta autoridad recae sobre el pueblo, pero es representada por el poder, por el gobierno, por medio del pueblo. Esto permite al Estado autodeterminarse y gobernar sin la intervención de otro poder. Así lo estipula el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es María Vanessa Muñoz, estudiante de la carrera de Derecho del paralelo C2. Yo les voy a hablar sobre los fines, objetivos, modelos de organizaciones y tipos de Estado. Fines y objetivos. Promover la unidad y cohesión de la sociedad en torno a metas y valores compartidos, lo que contribuye a fortalecer la identidad nacional y a lograr un país más unido. La armonía y el respeto entre todos los ciudadanos se puede lograr cultivando la ética y la moral dentro de la cultura de toda nuestra sociedad. Esto fomentará la preservación simultánea de los derechos de todos. Garantizar que los servicios y la presencia del Estado lleguen a más regiones y a más comunidades de nuestro país, incluyendo las más remotas. Prestar servicios de calidad y utilizando recursos de manera eficiente. Para que la democracia prospere, es crucial contar con una estructura legal que gobierne el establecimiento y desempeño de las organizaciones políticas. Reducir las desigualdades económicas y sociales, garantizar que los beneficios del desarrollo sean compartidos de manera más equitativa. Garantizar la transparencia y la legalidad de la gestión pública y privada requiere el establecimiento de mecanismos de supervisión y de control. Las personas más vulnerables del país experimentarán mejores condiciones de vida al reducir la pobreza extrema. Para garantizar la justicia y el Estado de Derecho es esencial tomar medidas para combatir la corrupción y reforzar el sistema judicial. Modelos de organización de nuestro Estado. Tenemos estados unitarios. En estos estados, el poder de autoridad se concentra en un gobierno central, ubicado en la capital del país. Pueden ser centralistas, lo que significa que el gobierno central tiene el control total y rígido sobre todo el territorio, o descentralizados, lo que implica que las regiones y las provincias tienen un cierto grado de autonomía otorgado por la autoridad central. Ejemplos de estos estados tenemos a Colombia, Perú y Nueva Zelanda. Estados unitarios centralizados. En estos estados, el gobierno central tiene el control total y rígido sobre todo el territorio. Las decisiones políticas son tomadas exclusivamente por el gobierno central. Las regiones o provincias tienen autonomía limitada o nula en asuntos importantes. En este caso, el gobierno central ejerce un fuerte poder sobre todas las áreas de nuestro país. Ejemplos de estos estados son los países como Colombia y Perú.
Estados unitarios centralizados. A diferencia de los centralizados, en los estados unitarios descentralizados, las regiones o provincias tienen un cierto grado de autonomía otorgados por autoridades centrales. Esto significa que las regiones pueden tomar decisiones y políticas específicas dentro de su ámbito en competencias, pero están sujetas a la autoridad de un gobierno central en asuntos claves. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades locales. Ejemplos de estos estados tenemos a Nueva Zelanda. Estados unitarios descentralizados. Ahora tenemos los estados regionalizados. Estos estados comenzaron como unitarios descentralizados y con un tiempo otorgaron mayor autonomía en las regiones o provincias, convirtiéndolas en regiones autónomas. Ejemplos de estos estados tenemos a España, Italia y Serbia. Estados federales o federalizaciones. Parte de su poder y responsabilidades políticas se cede a un gobierno federal centralizado en países con estados federales. Estos estados de mayor rango se unen en una unión, sin embargo, las regiones o estados conservan una parte significativa de su poder y autonomía y tienen sus propias leyes y disposiciones. Ejemplos de estos estados tenemos a Argentina, a Brasil, a Alemania y a Rusia. Estados dependientes. Sus territorios fueron abandonados o despojados por un estado superior, por lo que estas naciones carecen de autonomía y soberanía. En consecuencia, funcionan como satélites de naciones más influyentes y cumplen con las regulaciones para obtener beneficios específicos. Por ejemplo, tenemos a Puerto Rico. Estados confederados o confederaciones. Grupos de estados independientes que mantenían un alto grado de autonomía y soberanía. Podían separarse de la federación si lo deseaban, pero mientras fueran miembros cooperaban en políticas comunes y eran tratados como una unidad política y territorial. Este modelo es menos común hoy en día. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de estados. Tenemos los tipos de estados, democracias. La ciudadanía dentro de una democracia se caracteriza por una población que irradia en el poder a través de procesos en toma de decisiones y derechos de voto. Para que cualquier democracia considere moderna, es imperativo que su gobierno respete a derechos humanos universales y respete a leyes, de modo a que todos los individuos sean tratados de igual manera ante nuestra ley, independientemente si son líderes o parte del gobierno. Dictaduras. Las dictaduras son formas de gobierno no democráticas, en las que un individuo tiene el control absoluto sobre el poder político inusualmente. Esto se logra mediante la fuerza y la represión, y a menudo se mantiene en el poder sin tener en cuenta los derechos humanos, este imperio de la ley o de las preocupaciones públicas. Pueden ser muy autoritarias y no permiten cambios políticos o sociales significativos. Autocracias. Las autocracias son regímenes que se encuentran en un punto intermedio entre la democracia y la dictadura, debilitadas y controladas en sectores poderosos. Las instituciones democráticas pueden parecer democráticas en forma, pero carecen de su verdadera esencia. Esto a menudo conduce a un poder centralizado en manos de un líder o grupo reducido, erosionado gravemente por las normas democráticas y llevado a un país hacia una dictadura. Muchísimas gracias, es todo lo que les vine a compartir. Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Heidi Viviana Richard Ortega, estudiante del paralelo C2, sexto semestre. A continuación le voy a hablar sobre las bases territoriales del Estado. Las bases territoriales del Estado hacen referencia a la ubicación geográfica, al tamaño y a la accesibilidad de este, y cómo estos aspectos pueden influir en su desarrollo tanto económico como político. La posición. La posición se refiere a la ubicación geográfica que tiene el Estado. La posición absoluta. Esta hace noción a la ubicación geográfica precisa, aunque en la actualidad no es tan relevante. No obstante, la posición relativa es así, debido a que se caracteriza porque esta hace la comparación de la ubicación geográfica de un estado con otro. Es decir, un estado que se encuentra dentro de una región con un desarrollo económico más alto tiene mayores ventajas tanto económicas como políticas. La dimensión. La dimensión se refiere al tamaño del territorio de un estado. Aunque a veces decimos que el
el tamaño del territorio se refiere al poder de este también, no es siempre así, debido a que este tamaño y estos recursos que tiene este estado deben ser administrados y gestionados adecuadamente. La accesibilidad. La accesibilidad se refiere a cómo las regiones de este estado están conectadas entre sí y con el exterior. Las funciones del territorio. Hay funciones positivas y funciones negativas. Las funciones positivas se refiere a que todas las personas que viven dentro de este territorio deben cumplir con las reglas y los ordenamientos del Estado, porque este tiene la jurisdicción para ordenarlas y para emitirlas. La función negativa. Esto se refiere a que ningún otro Estado o poder puede mandar sobre este Estado sin que él dé la autorización. Esto ayuda a que se salvaguarde la democracia de la ciudadanía y de la sociedad. A continuación les voy a dar sobre las responsabilidades que tiene el Estado sobre los derechos humanos. Todos los países firman tratados internacionales para proteger, salvaguardar los derechos humanos. Por ello deben crear programas y proyectos para salvaguardar, para poner en marcha este tipo de proyectos. También deben evitar y tomar muy en cuenta el tema de la discriminación, de la desigualdad, debido a que todos tenemos los mismos deberes y derechos. A continuación les voy a hablar sobre la importancia del Estado. El Estado lo conformamos tanto el territorio como las personas o la ciudadanía. Por ello es importante tener conocimiento sobre todas las funciones de este, así como el derecho que tenemos nosotros sobre él y él sobre nosotros. El Estado era considerado antes del año 2008 como un Estado de derecho. Sin embargo, a continuación en el Ecuador, a partir del 2008, que se dio la reforma de la Constitución, se dijo que el Estado no es solo un Estado de derecho, sino que es un Estado constitucional de derechos y de justicia, debido a que busca que tanto los ciudadanos nos rijamos a la ley y por ello sea un Estado equitativo y justo. Muchas gracias.